El libro de los cinco anillos por Miyamoto Musashi. La ciencia de las artes marciales, llamada Escuela Personal de los Dos Cielos, es algo que he estado perfeccionando muchos años. Ahora, deseando revelarla en un libro por primera vez, he ascendido al monte Iwato, en la provincia de Igo, provincia de Kyushu, inclinándome ante el cielo, venerando a Kanon. Me sitúo frente a Buda. Soy Shinmen Musashi no Kami, Fujiwara no Genshin, guerrero nacido en la provincia de Harima, de 60 años de edad. He dedicado mi espíritu a la ciencia de las artes marciales desde que era joven. Hace mucho tiempo, tenía 13 años cuando tuve mi primer duelo. En aquella ocasión gané a mi adversario, un maestro de artes marciales llamado Arima Kihei, perteneciente a la nueva escuela de la precisión. A los 16 años, vencí a un poderoso maestro de artes marciales llamado Akiyama, de la provincia de Tajima. Cuando tenía 21, me fui a la capital y conocí a maestros de artes marciales de todo el país. Aunque participé en numerosos duelos, nunca dejé de alcanzar la victoria. Después viajé de provincia en provincia, encontrando maestros de artes marciales de varias escuelas. Aunque participé en más de 60 duelos, nunca perdí. Todo ello tuvo lugar entre los 13 y 29 años. Cuando cumplí los 30 años y reflexioné sobre mis experiencias, me di cuenta de que no había salido victorioso a causa del logro consumado de las artes marciales. Quizá fue porque poseía una capacidad intrínseca para esta ciencia y no me había desviado de los principios naturales. También puede haber sido debido a fallos de las artes marciales de las demás escuelas. En cualquier caso, practiqué a continuación, día y noche, hasta alcanzar un principio todavía más profundo, y espontáneamente llegué a la ciencia de las artes marciales. Tenía 50 años en esa época. Desde entonces he pasado el tiempo sin tener ninguna ciencia en la que investigar, confiando en la ventaja de la ciencia militar, tal como la he convertido en la ciencia de todas las artes y técnicas. No tengo maestro en ningún camino. Ahora, al escribir este libro, no tomo nada de los viejos dichos del budismo ni del confucianismo. Utilizo viejas historias de narraciones militares o sobre la ciencia militar, teniendo al cielo y a Canon como espejos. Tomo el pincel y empiezo a escribir a las 4 de la madrugada del 10.º día del 10.º mes, en el año 1643. El manuscrito de la Tierra. Las artes marciales son la forma de vida del guerrero. Especialmente los oficiales deberían practicar estas artes, y los soldados deben también conocer esta forma de vida. En la actualidad no existen guerreros con un cierto conocimiento del camino de las artes marciales. Antes que todo, pongamos un ejemplo sobre lo que es un camino de vida. El budismo
es un camino para ayudar a la gente. El confucianismo es un camino para reformar la cultura. Para el médico, curar es un camino de vida. Un poeta enseña el arte de la poesía. Otras personas se dedican a predecir el futuro, al tiro con arco u otras diversas artes o disciplinas. Las personas practican los caminos hacia los que se sienten inclinadas y desarrollan sus preferencias individuales. Pocas personas son aficionadas al camino marcial de la vida. Ante todo, el camino de los guerreros significa familiaridad con las artes y culturas marciales, aunque sean torpes en ellas. Los guerreros deben fortalecer personalmente sus propias artes marciales tanto como puedan con sus propias circunstancias. La gente piensa normalmente que todos los guerreros reflexionan sobre el hecho de estar preparados para morir. En lo que se refiere al camino de la muerte, este no se limita a los guerreros. Los monjes, mendicantes, las mujeres, los campesinos e incluso aquellos que pertenecen a las clases que están por debajo de ellos, conocen su obligación, se avergüenzan de descuidarla y se resignan a la muerte. En esto no hay ninguna distinción. El camino marcial de vida practicado por los guerreros se basa en superar a los demás en todo y en cualquier cosa, ya sea mediante la victoria en un duelo individual o ganando una batalla frente a varias personas. Uno piensa en servir a los intereses de quien lo emplea, en servir los propios intereses, en llegar a ser bien conocido y en estar socialmente establecido. Todo ello es posible mediante el poder de las artes marciales. Sin embargo, habrá personas en el mundo que piensen que, aunque uno aprenda las artes marciales, no le servirán de nada cuando surja una necesidad real. A este respecto, la verdadera ciencia de las artes marciales significa practicarlas de tal forma que sean útiles en cualquier ocasión, y enseñarlas de tal forma que sean útiles en todos los caminos. Sobre la ciencia de las artes marciales. En China y en Japón, los practicantes de estas ciencias han sido tradicionalmente llamados maestros de las artes marciales. Los guerreros no pueden dispensarse de aprender esta ciencia. Las personas que viven de las artes marciales en la actualidad solo se ciñen a la esgrima. Los sacerdotes de los templos Kashima y Kantori de la provincia de Hitachi han fundado este tipo de escuelas afirmando que sus enseñanzas han sido transmitidas por los dioses y viajan de provincia en provincia transmitiendo a la gente sus enseñanzas. Pero esto es realmente un fenómeno reciente. Entre las artes y disciplinas de las que se habla desde la antigüedad, el denominado arte de la ventaja ha sido incluido como una disciplina. Así, una vez que hablamos del arte de la ventaja, no puede limitarse a llegar a ser solo la esgrima. Incluso la misma esgrima difícilmente puede ser conocida si se considera únicamente como ganar mediante el arte del sable. Está fuera de cuestión que sea posible alcanzar el dominio de la ciencia militar de este modo. Cuando miro a la sociedad, veo que la gente convierte las artes en ganancias comerciales. Se considera sí misma
como mercancía e incluso lleva a cabo mejoras como si fuera un objeto de comercio, distinguiendo lo superficial y lo sustancial. Encuentro que esta actitud tiene menos realidad que la decoración. En el campo de las artes marciales abunda particularmente esgrimas victoriosas, con popularización comercial y aprovechamiento por parte de aquellos que enseñan la ciencia y de aquellos que la estudian. La consecuencia de esto es que, como alguien ha dicho, las artes marciales de aficionados son origen de graves heridas. Hablando de forma general, existen cuatro formas de vida: la forma de vida del caballero, la del campesino, la del artesano y la del comerciante. En primer lugar, está la forma de vida del campesino. Los campesinos preparan todo tipo de herramientas agrícolas y pasan años prestando constante atención a los cambios de las cuatro estaciones. Esta es la forma de vivir del campesino. En segundo lugar, está la forma de vida del comerciante. Quienes elaboran licor obtienen los diversos utensilios requeridos y viven de los beneficios que obtienen según la calidad de lo que producen. Cualquiera sea el negocio al que se dediquen, los comerciantes viven de los negocios que ganan conforme a su posición particular. Esta es la forma de vida del comerciante. En tercer lugar, en lo que se respecta al caballero guerrero, este camino implica construir toda clase de armas y comprender sus diversas propiedades. Esto es algo imperativo para los guerreros. Ignorar la maestría de las armas y la comprensión de las ventajas específicas de cada una de ellas sería indicar una falta de cultura de un miembro de una casa guerrera. En cuarto lugar, está la forma de vida del artesano. Si se toma como ejemplo la forma de vida del carpintero, este implica la fabricación habilidosa de toda clase de herramientas, saber cómo utilizar cada una de ellas con pericia, dibujar correctamente los planos sirviéndose de la escuadra y de la regla, y vivir mediante una práctica diligente de sus técnicas. Estas son las cuatro formas de vida de los caballeros, los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Descubrirá la ciencia de las artes marciales comparándola con la disciplina del carpintero. El carpintero se utiliza como una metáfora con referencia al concepto de casa. Hablamos de casas aristocráticas, casas militares y casas de las artes. Decimos que una casa se derrumba o que una casa se mantiene, y también hablamos de tal o cual tradición, estilo o casa. Por ello, como utilizamos la expresión casa, he empleado la disciplina del maestro carpintero como metáfora. La palabra carpintero se escribe con caracteres que significan gran pericia o gran maestro, puesto que la ciencia de las artes marciales implica una gran habilidad y una planificación con maestría. La escribo en términos comparativos a la carpintería. Si queréis aprender la ciencia de las artes marciales, reflexionad sobre este libro. Dejad que el maestro sea la aguja, el discípulo el hilo, y practicad sin descanso. Comparación entre la ciencia de las artes marciales y la carpintería. Como el maestro carpintero es el director y organizador general de los carpinteros, su obligación de maestro carpintero es comprender las leyes del país, averiguar las normas de cada localidad
y atender a las regulaciones del propio establecimiento carpintero. El maestro carpintero debe conocer las medidas y dibujos de toda clase de estructuras y debe emplear gente para levantarlas. A este respecto, el maestro carpintero es lo mismo que el maestro guerrero. Al escoger la madera para construir una casa, lo que la que es recta está libre de nudos y tiene un buen aspecto puede ser utilizada como columna. La que tiene algunos nudos y no es recta ni fuerte puede ser utilizada como columna trasera. La que es algo débil, pero no tiene nudos y parece buena, es utilizada de diversas formas para construir umbrales, dinteles y biombos. La que tiene nudos y está torcida, pero, sin embargo, es fuerte, se utiliza teniendo en cuenta la existencia de dichos elementos de la casa. Entonces, ésta durará mucho tiempo. Incluso la madera con nudos, retorcida y no muy fuerte, puede ser utilizada como andamio y posteriormente utilizada como leña. Cuando el maestro carpintero dirige a los obreros, conoce sus diversos niveles de capacidad y les asigna las tareas apropiadas, algunos son designados a construir el suelo, otros las puertas y biombos, algunos los pórticos, dinteles, techos, etc. Al que no está cualificado, lo pone a entarimar y a los aún menos cualificados a fabricar cuñas. Cuando el maestro carpintero ejerce el discernimiento en la asignación de tareas, el trabajo progresa sin dificultad. La eficacia y el progreso continuo, la prudencia en todos los asuntos, el reconocimiento del valor de los diferentes niveles de moral, la instalación de la confianza y la toma en consideración de lo que puede ser razonablemente esperado y lo que no. Todos estos son asuntos que tiene presentes el maestro carpintero. El principio de las artes marciales es exactamente igual. La ciencia de las artes marciales. Hablando en términos de carpintería, los soldados afilan sus herramientas, fabrican diversos utensilios útiles y los guardan en sus cajas respectivas, con las instrucciones del maestro carpintero. Tallan las columnas y las vigas con hachas, cepillan los suelos y las repisas con garlopas e incluso esculpen enrejados y bajorrelieves, asegurándose de que las medidas son correctas. Hacen lo necesario para que las tareas se ejecuten de una manera eficaz. Esta es la norma de la carpintería. Cuando uno ha desarrollado el conocimiento práctico de todas las capacidades de esta técnica, puede más adelante convertirse en maestro carpintero. Para los carpinteros, un hábito esencial es tener afiladas sus herramientas y mantenerlas a punto. Corresponde al carpintero utilizar dichas herramientas con maestría, haciendo incluso objetos como templos en miniatura, estanterías, mesas, pies de lámpara, planchas para cortar tapaderas. Ser un soldado es igual. Debería reflexionarse sobre esto atentamente. Los logros que un carpintero debe realizar consisten en evitar las sinuosidades, hacer que las junturas se ajusten bien entre ellas, una planificación experta, evitar las raspaduras y cuidar que no haya deformaciones posteriores. Si queréis aprender esta ciencia, tomad en serio todo lo que escribo y reflexionad sobre ello cuidadosamente. Sobre la composición de este libro en 5 manuscritos, distinguiendo 5 campos para explicar sus propias
en secciones individuales, he escrito este libro en 5 manuscritos titulados Tierra, agua, fuego, aire y vacío. En el manuscrito de la Tierra puede encontrarse una descripción de la ciencia de las artes marciales, el análisis de mi propia escuela. La verdadera ciencia no puede alcanzarse simplemente mediante el dominio de la esgrima, conociendo lo pequeño por medio de lo grande. Uno va de lo superficial a lo profundo, como un camino recto nivela el contorno de la tierra. Llamo al primero el manuscrito de la tierra. El segundo es el manuscrito del agua, tomando el agua como punto esencial de referencia. Uno hace que la mente sea fluida. El agua se adapta a la forma de la vasija, ya sea cuadrada o redonda. Puede ser una gota y también puede ser un océano. El agua tiene el color de un estanque profundo de agua marina. A causa de la pureza del agua, escribo sobre mi propia escuela en este manuscrito. Alcanzar cierto discernimiento sobre los principios del dominio de la esgrima y, por tanto, poder derrotar a un adversario a voluntad, equivale a ser capaz de derrotar a cualquiera en el mundo. El espíritu de victoria sobre los demás es el mismo, aunque se trate de miles o de decenas de miles de adversarios. La ciencia militar de los oficiales consiste en construir la amplia escala desde la pequeña escala, lo mismo que se hace con una gran estatua partiendo de un modelo de miniatura. Esos asuntos son imposibles de escribir en detalle. Conocer miles de cosas a través de una sola cosa es un principio de la ciencia militar. Escribo sobre mi propia escuela en este manuscrito del agua. El tercero es el manuscrito del fuego. En este manuscrito escribo sobre la batalla. El fuego puede ser grande o pequeño y tiene un sentido de violencia. Así pues, en él escribo sobre los asuntos de la batalla. La forma de combatir es la misma, ya se trate de una batalla entre dos individuos o una batalla entre dos ejércitos. Debéis observar reflexivamente, con una conciencia global de toda la escena, así como una atención precisa a los pequeños detalles. La amplia escala es fácil de ver. La pequeña escala es difícil de ver. Para ser concreto, es imposible invertir la dirección de un gran grupo de personas de una vez, mientras que la pequeña escala es difícil de conocer porque en el caso de un individuo existe solo una voluntad implicada y pueden hacerse cambios rápidamente. Esto debe de ser considerado cuidadosamente. Como los asuntos de este manuscrito del fuego son cosas que suceden en un instante, en las artes marciales es esencial practicar diariamente para lograr familiarizarse con ellas, tratándolas como asuntos ordinarios, de forma que la mente permanezca inmutable. Escribo sobre la lucha en la batalla en este manuscrito del fuego. El cuarto es el manuscrito del aire. La razón por la que llamo a este manuscrito el manuscrito del aire es porque no trata de mi propia escuela. Es aquí donde escribo sobre las diversas escuelas de las artes marciales que existen en el mundo. En lo que respecta a utilizar la palabra aire, utilizamos esta palabra para simbolizar estilo o manera de ser. Al hablar de cosas como el antiguo estilo, el estilo de nuestro tiempo y forma de ser de las diversas cosas, así,
Aquí escribo definitivamente sobre las técnicas de las diversas escuelas de artes marciales que existen en el mundo. Esto es, aire. A menos que entendáis realmente a los demás, difícilmente podréis alcanzar la comprensión de vosotros mismos. En la práctica de cada forma de vida y de cualquier trabajo, existe un estado de mente del que se dice que está desviado. Aunque os esforcéis diligentemente en vuestro propio camino día tras día, si vuestro corazón no está de acuerdo con él, aunque penséis que estáis en el buen camino, desde el punto de vista de la justicia y de la verdad, no es un auténtico camino. Si no seguís un auténtico camino hasta el final, una pequeña maldad al principio se convierte en una gran perversión. Reflexionad sobre esto. No es de extrañar que el mundo considere que las artes marciales consisten solo en la esgrima. En lo que respecta a los principios y tácticas de las artes marciales, esto no es así en absoluto. Escribo sobre las otras escuelas en este manuscrito del aire para dar a conocer al mundo las artes marciales. En el quinto lugar está el manuscrito del vacío. La razón de que este manuscrito se titule Vacío es porque, una vez que hablamos de vacío, ya no podemos definir la profundidad interior en términos de callejón superficial. Cuando se alcanza un principio, uno se desapega del principio. De esta suerte, posee uno una independencia espontánea en la ciencia de las artes marciales y, de forma natural, logra hacer maravillas. Discerniendo el ritmo cuando llega el momento, uno golpea sin pensar y logra resultados de forma natural. En esto consiste todo el camino del vacío. En el manuscrito del vacío he escrito sobre la entrada natural en el verdadero camino. Mm. Sobre la denominación de esta escuela individual, Escuela de los dos sables. Hablamos de los sables porque es obligación de todos los guerreros, tanto oficiales como soldados, llevar dos sables. Antiguamente estos sables se llamaban tachi y katana, o el gran sable y el sable. Actualmente se llaman katana y wakizashi, o sable y arma que se lleva al costado. No es necesaria una exposición detallada de los motivos de los guerreros de llevar dos sables. En Japón, la costumbre de los guerreros es llevarlos a ambos lados, tanto si se sabe manejarlos como si no. He llamado a nuestra escuela la escuela de los dos sables, para señalar las ventajas de llevar dos sables. En cuanto a la lanza, la alabarda y otras armas, se consideran parte del equipo del guerrero. En nuestra escuela, lo principal para los principiantes es practicar la ciencia de empuñar los sables, el largo en una mano y el corto en la otra. Cuando la vida de uno está en peligro, se desea utilizar todas las armas de que disponemos. Ningún guerrero querrá morir teniendo sus sables enfundados. Sin embargo, cuando se sostiene algo en cada mano, es difícil esgrimir con la misma libertad la izquierda y la derecha. Mi objetivo es que os acostumbréis a manejar el sable largo con una mano. Con armas largas como la lanza y la alabarda, no existe ninguna elección, pero el sable largo y el corto son armas que pueden ser manejadas con una mano. El problema de manejar un sable largo con ambas manos es que no es fácil hacerlo a caballo y no es adecuado cuando se corre precipitadamente.
Es difícil en un terreno pantanoso, en campos embarrados, planicies pedregosas, caminos frecuentados o lugares abarrotados. Cuando se tiene un arco o una espada en la mano izquierda, o cualquier otra arma que se esté manejando, se puede empuñar el sable largo con una sola mano. Por ello, manejar el sable largo con ambas manos no es el auténtico camino. Cuando es imposible golpear a muerte utilizando una sola mano, utilizad entonces las dos manos para hacerlo. Esto no debería exigir un gran esfuerzo. La escuela de los dos sables es un método para aprender a manejar el sable largo con una mano. Su objetivo es acostumbrar primero a la persona a manejar el sable largo con una sola mano. El sable largo le parece pesado e inmanejable a todo el mundo al principio, pero cualquier cosa es así cuando se empieza. El arco es difícil de tensar y es duro de empuñar la alabarda. En cualquier caso, cuando os familiarizáis con cada arma, os volvéis más fuertes con el arco y adquirís la capacidad de manejar el sable largo. Así pues, cuando alcanzáis el poder del método, se hace fácil de manejar. Blandir el sable largo con gran velocidad no es la fórmula correcta, como se aclarará en la segunda parte, el manuscrito del agua. El sable largo puede ser manejado en lugares espaciosos, el sable corto en lugares reducidos. Para empezar, esta es la idea esencial. Con nuestra escuela, uno puede ganar con el sable largo y también puede ganar con el sable corto. Por esta razón, no está determinada la longitud precisa del sable largo. El camino de nuestra escuela consiste en tener el espíritu de obtener la victoria por ambos medios. Es mejor manejar dos sables en vez de un sable largo cuando se está luchando solo en una pelea. También es ventajoso cuando se quieren hacer prisioneros. Puntos como este no requieren ser escritos con detalle exhaustivo. De cada punto pueden inferirse miles de cosas. Cuando hayáis obtenido el dominio de la práctica de la ciencia de las artes marciales, no habrá nada que no veáis. Es necesario reflexionar profunda y cuidadosamente sobre esto. Sobre el conocimiento de los principios de las palabras, artes marciales. En este camino, a alguien que ha aprendido a manejar el sable largo se le llama habitualmente maestro de artes marciales. En la profesión de las artes marciales, a alguien que sabe disparar el arco bien se le llama arquero, mientras que a alguien que ha aprendido a utilizar el fusil se le llama fusilero. A alguien que ha aprendido a utilizar la lanza lleva por nombre lancero, mientras que a alguien que ha aprendido a utilizar la alabarda se le llama alabardero. Si siguiéramos este modelo, una persona que ha aprendido el método del sable debería ser llamada hombre de sable largo y hombre con armas al costado, puesto que el arco, el fusil, la lanza y la alabarda son armas de los guerreros. Todas ellas son técnicas de las artes marciales. Sin embargo, es lógico hablar de artes marciales con referencia específica al sable largo. La sociedad y las personas son mantenidas en orden por los poderes del sable largo. Este es, en consecuencia, el origen de las artes marciales. Cuando habéis alcanzado la capacidad para manejar el sable largo, podéis vencer con una sola mano a 10 hombres. Cuando es posible vencer a 10 hombres con una sola mano, entonces es posible vencer a 1000 hombres con 100 y a 10.000 con 1000. Por ello, en las artes marciales de nuestra escuela, un hombre es lo mismo que 10.000. Todas las ciencias de los guerreros, sin excepción,
se llaman artes marciales. En lo que se refiere a los caminos, son confucianistas, budistas, maestros en el arte del té, maestros de etiqueta, bailarines, etc. Estas cosas existen en el camino de los guerreros. Pero incluso si estos no son vuestros caminos, si tenéis un amplio conocimiento de todas ellas, las encontraréis en todas las cosas. En cualquier caso, como seres humanos, es esencial para cada uno de nosotros cultivar y pulir nuestro camino individual. Sobre el conocimiento de las ventajas de las armas en las artes marciales. Al distinguir las ventajas de las armas de los guerreros, descubrimos que, cualquiera que sea el arma, existe un momento y una situación en la que ésta es apropiada. El sable corto es principalmente ventajoso en lugares reducidos o en sitios estrechos, cuando estáis muy cerca de vuestro adversario. El sable largo tiene generalmente usos apropiados en cualquier situación. La alabarda parece ser inferior a la lanza en el campo de batalla. La lanza es la vanguardia, la alabarda es la retaguardia. Dado el mismo grado de entrenamiento, alguien con una lanza tiene un poco de ventaja. Tanto la lanza como la alabarda dependen de las circunstancias. Ninguna de las dos es muy útil en ocasiones con mucha gente. Ni siquiera son apropiadas para hacer prisioneros. Deben reservarse para el campo de batalla. Son armas esenciales en batallas campales. Sin embargo, si aprendéis a utilizarlas en las salas de ejercicios, centrando la atención en pequeños detalles y perdiendo así el método real, difícilmente podrán ser adecuadas. El arco también se adapta al campo de batalla para llevar a cabo cargas y retiradas estratégicas. Es excelente en las batallas a campo abierto, porque puede dispararse rápidamente y de inmediato contra las filas de los lanceros u otros. Sin embargo, es inadecuado para asediar un castillo y para situaciones en las que el adversario se encuentra a más de 200 metros. Actualmente, no solo el arco, sino también las demás artes poseen más flores que frutos. Dichas técnicas son inútiles cuando se presenta una auténtica necesidad. Dentro de las murallas del castillo, nada es comparable al arma de fuego desde que empieza la batalla. No obstante, una vez que se ha empezado la lucha cuerpo a cuerpo, aquella ya no es adecuada. Una de las virtudes del arco consiste en que podéis ver el trazado de las flechas que disparáis, lo cual es bueno. Parte de lo inadecuado de un arma de fuego es que no puede verse la trayectoria de las balas. Habría que considerar esto con atención. En cuanto a los caballos, es esencial que sean fuertes, pero no fogosos. Hablando en términos generales de las armas del guerrero, un caballo debe ser un buen trotador. Sables largo y corto deben cortar perfectamente. La lanza y la alabarda deben penetrar profundamente, y el arco y el arma de fuego deben ser resistentes y exactos. No tenéis que apegaros especialmente a ningún arma en particular, o a ninguna otra cosa. Esto es importante. El exceso es lo mismo que la insuficiencia. Sin limitar a nadie, debéis tener tantas armas como convenga. Mantener gustos y aversiones es malo tanto para los oficiales como para los soldados. El pensamiento pragmático es esencial. Sobre el ritmo de las artes marciales. El ritmo es algo que existe en todo, pero los ritmos de las artes marciales en particular son difíciles de dominar sin ejercitar la práctica. El ritmo se manifiesta en el mundo en cosas como la danza y la música, las flautas y los instrumentos de cuerda. Todo esto son ritmos armoniosos. En el campo de las artes marciales existen ritmos y armonías en el tiro con arco, el tiro con armas de fuego e incluso en la equitación. En cualquier arte y en cualquier ciencia,
no debe ignorarse el ritmo. Existe incluso un ritmo en estar vacío. En la vida profesional de un guerrero existen ritmos para ascender de rango y ritmos para descender, ritmos de satisfacción y ritmos de frustración. En el campo del comercio existen ritmos para hacerse rico y ritmos para perder la propia fortuna. La armonía y la falta de armonía en el ritmo se presenta en todas las formas de vida. Es imperativo distinguir cuidadosamente entre los ritmos de la floración y los ritmos de la decadencia en cada cosa específica. Son diversos los ritmos de las artes marciales. En primer lugar, debemos conocer los ritmos correctos y comprender los ritmos erróneos y discernir los ritmos apropiados entre los ritmos grandes y pequeños, lentos y rápidos, conocer los ritmos de las relaciones espaciales y los ritmos de inversión. Esos asuntos son especialidades de la ciencia marcial. A menos que entendáis estos ritmos de inversión, no podréis confiar en vuestro arte marcial. La forma de ganar una batalla, según la ciencia militar, es conocer los ritmos de los adversarios concretos y utilizarlos, ritmos que vuestros adversarios no esperan, produciendo ritmos sin formas a partir de ritmos de sabiduría. Con la ciencia de las artes marciales de nuestra escuela, expuesta previamente, se amplía la mente de forma natural mediante la práctica diligente, día y noche, transmitiéndola al mundo como una ciencia colectiva e individual. Pongo por escrito por primera vez estos 5 manuscritos titulados Tierra, Agua, Fuego, Aire y Vacío. Para las personas que quieran aprender mi ciencia militar, existen normas para el aprendizaje de este arte. Considerad lo que es correcto y verdadero. Practicad y cultivad la ciencia. Familiarizaos con las artes. Conoced los principios del oficio. Entended el prejuicio y el beneficio de cada cosa. Aprender a ver cada cosa con exactitud. Tomad conciencia de lo que no es obvio. Sed cuidadosos, incluso en los asuntos pequeños. No hagáis nada que sea inútil. Hablando en general, la ciencia de las artes marciales debe practicarse teniendo estos principios en mente. En esta ciencia particular, difícilmente podéis convertiros en maestros de las artes marciales, a menos que podáis ver de inmediato en un contexto amplio. Una vez que hayáis aprendido este principio, no deberíais ser derrotados en ningún combate individual contra 20 o 30 adversarios. Ante todo, mantened las artes marciales en vuestro espíritu y trabajad diligentemente de una forma directa. Entonces podréis vencer con vuestras manos y también podréis derrotar a los demás viendo con vuestros ojos. Es más, cuando refinéis vuestra práctica hasta el punto de alcanzar la libertad de todo el cuerpo, podréis vencer a los demás por medio de vuestro cuerpo. Y puesto que vuestro espíritu está entrenado en esta ciencia, podréis también vencer a los demás por medio de vuestro espíritu. Cuando alcancéis este punto, ¿cómo podríais ser derrotados por los demás? De la misma forma, la ciencia militar a gran escala consiste en un asunto de ganar conservando a la gente buena.
empleando gran número de personas, de ganar en la actitud correcta de la conducta personal, de ganar en gobernar a las naciones, de ganar en cuidar del pueblo humilde, de ganar en el cumplimiento de las costumbres sociales. En cualquier campo de actividad, el conocimiento de cómo evitar la derrota frente a los demás, cómo ayudarse a sí mismo y cómo incrementar el propio honor es parte de la ciencia militar.